El comedor tenía el mismo aspecto de siempre, sillas altas, una mesa de roble pulido y una suave música de jazz que salía del altavoz de la esquina, como en todas las fiestas desde que tenía 12 años. Mamá había preparado su famosa calabaza asada. Papá cortó el pavo con la misma destreza que en el quirófano. Por un segundo, casi creí que todo estaba bien. Papá levantó la vista y sonrió mientras me entregaba el puré de patatas. ¿Son suficientes los 2,000 al mes? El tenedor se me cayó de las manos. Parpadeé. ¿Qué dinero? Un respiro. Entonces todo quedó en silencio, incluso la música de jazz pareció desvanecerse. La sonrisa de papá se esfumó. Se giró hacia mamá. Ella no lo miró a los ojos. No, y no lo entiendo, murmuré lentamente, con la voz apenas por encima de un susurro. Leona, no he entendido nada. La voz de papá era seca, pero aún no estaba molesto. Se limpió los labios con una servilleta y luego la dejó. Pensé que sería mejor usarlo en otro sitio. Mejor usarlo, repitió, ahora más alto. Me dijiste que te encargarías de los traslados. Lo hice, dijo simplemente. ¿Con quién? Se le quebró la voz. Porque no era con Alicia. Mamá tomó su vaso de agua, pero le temblaba un poco la mano. El programa de Saria es más caro. Lo necesita más. ¿Sabes lo difícil que es entrar en el mundo de la moda? Es competitivo, implacable, ¿y Alicia qué? Se supone que solo tiene que sobrevivir con las obras mientras nuestra otra hija pasea por Rodeo Drive. Byron la interrumpió, no, necesito saber cuánto tiempo. Ella suspiró. Desde agosto. Se volvió hacia mí. Alicia, ¿no has tenido nada? ¿Ningún traslado, ninguna ayuda? Negué con la cabeza. Te lo pregunté una vez. Mamá dijo que no quedaba nada después de la matrícula. Cayó de hombros. Pensé que estabas bien. He estado trabajando de noche, dije. Dando clases particulares, haciendo turnos en el bar, saltándome comidas, pero claro, estoy bien. La silla de mamá crujió al levantarse. No hagas esto aquí. Es acción de gracias. Papá no se movió. Solo me miró, como si me viera por primera vez en mucho tiempo. Necesito un poco de aire, dije, poniéndome de pie. El pasillo se sentía demasiado silencioso, demasiado familiar. Salí, agarrando mi chaqueta, e intenté respirar. El semestre de otoño se desvaneció en noches y días largos. Apilé mi horario hasta que no quedó ni un solo espacio en blanco en mi calendario, laboratorio de anatomía por la mañana, tutorías por las tardes, turnos en el bar que se extendían más allá de la medianoche. Me dije a mí mismo que era temporal, solo hasta que me pusiera al día, solo hasta que pagara el alquiler, solo hasta que pudiera respirar. Casi todos los días, me saltaba el desayuno. El almuerzo era lo que podía tomar entre edificios, generalmente una barra de proteínas y café solo. La cena era ramen instantáneo o pasteles del día anterior de la cafetería cerca del campus que tiraba lo que no se vendió al cierre. Mis zapatos habían comenzado a separarse en las suelas. Los grapé. En un turno de viernes por la noche en el bar, mi cuerpo finalmente dejó de fingir. Recuerdo el momento claramente, bandeja de bebidas en la mano, música vibrante, alguien haciendo señas para que me sirvieran, luego calor, luego nada. Cuando abrí los ojos, todo era blanco estéril sobre mí, el lento pitido de los monitores, una vía intravenosa en mi brazo. La enfermera de urgencias me preguntó si podía llamar a alguien. Dije que no. Más tarde, mi manager me dijo que había llamado a mis padres después de que llegara la ambulancia. Dijo que no hubo respuesta, dejó mensajes y pensó que aparecerían. No lo hicieron. 2 días después, Callen,
mi compañero de laboratorio, apareció sin invitación. Se había enterado por ahí, traía una bolsa de plástico con la compra y una bandeja de sitio horneado. No le había dicho mi dirección, pero me encontró de todos modos. Parece que desapareces, dijo, dejando la comida en la encimera. Me senté al borde de la cama, con las piernas dobladas y la sudadera bien apretada. Estoy bien, dije. No discutió, simplemente me dio un plato y se sentó frente a mí en silencio. Le di un mordisco. Era cálido y auténtico, y tuve que contener las lágrimas por un bocado de fideos. Esa noche dormí 12 horas seguidas. A la mañana siguiente, miré mi móvil, 2 mensajes de mamá. El primero: me alegra que estés bien. ¿Puedes enviarle a Saria el nombre de esa marca de cuidado de la piel que te gustaba? El segundo: no te olvides de comer. Borré los dos. Más tarde esa semana, vi a Saria publicar un video desde un brunch en West Hollywood, con el rostro iluminado por la luz del sol filtrada, con el pie de foto: no hay mejor manera de empezar el día, gracias, mamá. Me quedé mirando la pantalla un buen rato antes de abrir la app del banco. La pantalla de mi teléfono tenía una pequeña grieta en la esquina inferior, dividiendo las caras y el texto lo justo para distorsionar la ilusión. Aún así, seguí desplazándome, no porque quisiera, sino porque no podía. Saria acababa de publicar un carrusel desde un bar en una azotea de West Hollywood, sillas de terciopelo, cócteles con bordes dorados, esa luz solar que hacía que todo pareciera caro. Llevaba un vestido de seda color crema, de Dior, con el pelo recogido de una forma que probablemente costaría más que la compra de toda mi semana. El pie de foto decía: mamá siempre sabe exactamente lo que necesito. Estilo de brunch. ¡Qué regalo! Bloqueé mi teléfono, lo puse boca abajo en el suelo y me recosté contra el colchón. El techo sobre mi cama tenía pintura descascarillada, el mini refrigerador zumbaba fuerte en la esquina. No había comprado verduras frescas en 3 semanas. Hacía un mes, le había escrito a mamá preguntándole si podía ayudarme a cubrir el costo de un nuevo atlas de anatomía. El mío se estaba cayendo a pedazos, le faltaban páginas, estaba manchado de agua por una taza volcada durante una sesión de estudio nocturna. Me respondió al día siguiente: es un lujo, Alicia. Tendrás que arreglártelas. Esa misma semana, Saria publicó sobre sus nuevas botas Balenciaga: gracias a mi increíble mamá por siempre apoyar el sueño. Todavía podía oír su voz, dulce y espontánea. No estaba enojada, no exactamente, solo vacía, como si la parte de mí que alguna vez pensó que explicaría el desequilibrio finalmente se hubiera calmado. No estaba pidiendo que me malcriaran. Solo quería dejar de racionar Tylenol. Volví a coger el teléfono. La última historia de Saria era un fragmento corto, ella riendo, con el pelo al viento, asomada a un balcón, con la ciudad extendida bajo ella como un escenario. Había jazz de fondo. Lo vi 3 veces antes de silenciar el sonido y abrir la cámara. La luz de mi habitación era demasiado tenue para que se viera bien. Aún así, le tomé una foto: uñas agrietadas, dedos callosos, la misma sudadera gris que llevaba 4 días, sin pie de foto. No la publiqué. En cambio, abrí mi lista de contactos y busqué hasta encontrar su nombre. Hacía meses que no llamaba a Saria, la mayoría de nuestras conversaciones eran mensajes de una sola línea, siempre iniciados por mí. Me quedé mirando la pantalla, con el pulgar flotando, antes de pulsar el botón de llamada. Saria contestó al segundo timbre, con la voz suave y despreocupada, tal como la recordaba. Alicia, vaya, nunca llamas. ¿Todo bien? Sí, mentí, solo quería saber cómo estás. Ha pasado tiempo. Ella rió. ¿Me echas de menos? Claro, mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Empezó a hablar de una sesión de fotos de moda reciente en Pasadena,
del estilista que no le gustaba, de la escasez de leche de almendras en su cafetería favorita. La dejé continuar, fingiendo escuchar mientras contaba las facturas sin abrir en mi escritorio. Finalmente, le pregunté, ¿cómo te las arreglas con todo esto financieramente? Los Ángeles no es barato. Ah, dijo encogiéndose de hombros, que pude oír a través del teléfono, mamá se encarga. Me envía 3.500 al mes, a veces más si tengo sesiones de fotos o eventos de networking. Se me secó la boca. Genial. Sí, dijo, sin darse cuenta, simplemente lo entiende, ¿sabes? Siempre dice que se trata de invertir en el sueño. En fin, ¿qué tal las clases? Apenas oí el resto de la conversación. Asentí y dije, ajá, y eso suena genial en todos los momentos adecuados. Sentía la cara ardiendo, mis manos no paraban de temblar. Al colgar, me miré fijamente en la ventana. Estaba pálida, más pequeña, como si me hubieran desprendido algo. Abrí una nueva pestaña y busqué vuelos. El asiento más barato tenía 2 escalas y 6 horas de retraso, pero me llevaría a Chicago a tiempo para la cena de Acción de Gracias. Hice clic en «Reservar ahora», cerré el portátil, aparté la bandeja de billetes y empecé a empacar. No sabía exactamente qué iba a decir al llegar, pero sabía que no podía callarme más, y sabía que la mesa en la que me sentaría nunca volvería a ser la misma. Nos sentamos a la mesa de la cocina, con la luz del sol entrando a raudales por las mismas ventanas contra las que solía apoyar mis exámenes de ortografía para que me elogiaran. La comida fue tranquila, casi con cuidado. Mamá había preparado sopa de lentejas y ensalada de pollo, nada extravagante, pero más de lo que había comido en semanas. Me obligué a comer 2 bocados antes de dejar el tenedor a un lado. Papá me miró. ¿Has bajado de peso? Me encogí de hombros. Supongo. ¿Estás bien? Define bien, dije. Frunció el ceño. ¿Qué sueles comer? Fideos instantáneos, sándwiches rebajados, sobras del trabajo con suerte. Hizo una pausa. ¿Los 2.000 no son suficientes? Lo miré. No era sarcástico, en realidad no lo sabía. No hubo traslados, papá. Ni uno. Su tenedor golpeó el plato. Se giró hacia mamá. ¿Leona? Ella mantuvo la vista fija en su tazón. El silencio se prolongó hasta hacerse insoportable. Se lo he estado enviando a Saria, dijo por fin, con voz serena. Lo necesita más. Papá abrió la boca ligeramente, pero no le salieron las palabras. Está en el mundo de la moda, Byron, continuó mamá. Es caro. Tiene eventos, gente que conocer. Tiene que mantener cierta imagen. Parpadeé. ¿Y yo no necesito comer? Mamá me miró, como si se hubiera sorprendido al oír mi voz. No digo que no necesites ayuda, dijo con cuidado. Solo pensé que eres más fuerte. Siempre lo has logrado. Saria es más sensible. Papá se levantó lentamente. Me dijiste que lo enviarías cada mes para Alicia. Me hiciste creer que estaba bien. Mamá dijo, ahora más alto, siempre lo está. Papá me miró de nuevo, esta vez con algo que me pesaba más que la sorpresa. Parecía culpa. Empujé la silla hacia atrás. Vine aquí buscando respuestas. No esperaba que fueran tan sencillas. Mamá se giró hacia mí, pero yo ya estaba caminando por el pasillo, su voz se fue desvaneciendo detrás de mí cuando llegué a mi habitación y cerré la puerta. Papá llamó esa noche. No respondí, pero abrió la puerta de todos modos, despacio, como si no estuviera seguro de tener derecho a estar allí. No podía dormir, dijo. Sigo dándole vueltas a todo. Me incorporé, esperando.
Me dijo que lo enviaba cada mes. Pensé que estabas bien. Pensé que estabas cómoda. No dije nada. Se sentó en el borde de mi cama. ¿Recuerdas cuando Saria recibió su coche? Asentí. Me dieron, quizás el año que viene. Exhaló por la nariz, como si el recuerdo le doliera más ahora. Le dije que solo podíamos permitirnos un vehículo a la vez. Me dijo que no te importaba. Sí, dije simplemente. Asintió lentamente. Sigo pensando en ello. Este verano, querías ir a ese campamento médico. Dijo que cambiaste de opinión, que querías quedarte en casa y ahorrar dinero. Lloré durante una semana cuando me dijo que no podíamos permitírnoslo. Saria se fue a Italia ese verano. Apartó la mirada. Debería haber hecho más preguntas. Me lo puso fácil. Guardó silencio un buen rato y luego añadió, siempre decía que eras independiente, que no necesitabas tanto, que encontrarías la manera. No se equivocaba, dije. Encontré la manera. Simplemente no debería haber tenido que hacerlo. Apretó la mandíbula. No se trata de fuerza, Alicia. Se trata de justicia, y la extrañé demasiado tiempo. Los oí discutir de nuevo abajo. La voz de mamá se alzó, aguda, con algo de lealtad. Su respuesta, más baja, más furiosa, atravesó las paredes. Cerré los ojos. Ya no se trataba solo del dinero. Hacía mucho tiempo que no lo era. A la mañana siguiente, encontré a papá en su estudio, con las gafas bajas, revisando los extractos bancarios. No me oyó acercarme. Alicia, dijo al verme, quiero que sepas que no solo le creía a tu madre. ¿Le di acceso a qué? Al fideicomiso, dijo, el que se creó para ti y Saria, dividido a partes iguales. Pensé que estaba bloqueado hasta que cumplieras 25, pero al parecer, ha estado desviando fondos a una cuenta separada solo a nombre de Saria. Se frotó las sienes con voz tensa. 250.000 hasta ahora. Sentí un cambio en mi interior, no exactamente sorpresa, sino confirmación. ¿Y ahora qué? Ya llamé al abogado. Estamos iniciando el proceso para revertir las transacciones. Llevará tiempo. Asentí, era lo único que podía hacer. Más tarde esa noche, sus voces volvieron a alzarse, esta vez más agudas, más desordenadas. Ni siquiera me preguntaste, gritó papá. Ese dinero era para nuestras 2 hijas. Lo necesita más, espetó mamá. Hice lo mejor para ella. Ni para nosotros, ni para Alicia. Escuchar mi nombre así, en voz alta, defendido, no desdeñado, me recorrió un sentimiento indescriptible. Me quedé de pie en lo alto de las escaleras, escuchando. Confié en ti, repitió, ahora en voz más baja, y le robaste a nuestra propia hija. Me giré antes de oír su respuesta. Ya sabía cómo sonaría. Saria llamó 2 días después. Su voz era tensa, cortante. Mamá me dijo que ahora solo recibo 1000 al mes. ¿Es cierto? Sí, dije. Papá se encarga de las finanzas ahora. Exhaló bruscamente. No puedo vivir con eso. Alquiler, clases, materiales. Lo sé. Hubo un silencio, como si esperara una solución. No la encontré. ¿De verdad crees que es justo?, preguntó. Creo que ya está atrasado. Colgó. Esa noche, pillé a mamá metiendo dinero en un sobre. No me vio en el pasillo, pero supe para qué era. Más tarde, papá también. No alzó la voz. Simplemente se quedó frente a ella en la cocina y dijo, no puedo más. Ella lo miró fijamente, sin pestañear.
Intentaba protegerla. Él no se inmutó. ¿Y quién protegía a Alicia? Alicia está bien, dijo. Siempre lo ha estado. Parecía cansado. Sigues diciendo eso, como si lo justificara todo. Solo quería lo mejor para Saria. Negó con la cabeza. ¿Y qué recibió Alicia? Mamá no respondió. A la mañana siguiente, llamó a un abogado. A finales de semana, había solicitado la separación legal. La casa se sentía diferente, más silenciosa, como si algo se hubiera agrietado y hubiera dejado entrar un aire que nunca antes había entrado. Mamá se movía a través de los días como si estuviera bajo el agua. Cocinaba, doblaba la ropa, reordenaba libros que no se habían tocado en años, pero no me habló, en realidad. Me quedé 2 noches más. El silencio entre las habitaciones se prolongó, como algo que nadie quería nombrar. Y cuando preparé mi maleta y cerré la cremallera del último bolsillo, ella estaba en la puerta, con los brazos cruzados, como si no pudiera decidir si iba a decir algo o no. No lo dijo. De vuelta en Filadelfia, los días eran diferentes. Dejé 2 turnos, que el bar me permitió quedarme los fines de semana. Seguí dando clases particulares porque me gustaba la claridad y tranquilidad de explicar las cosas. El resto del tiempo, estudiaba, dormía y comía comida que no venía de paquete. Mis notas subieron rápido, no porque de repente me volviera más inteligente, sino porque por fin podía respirar. Me compré unas zapatillas nuevas, no caras, simplemente intactas. Sentía que era una mejora que tenía que ganar 2 veces, una en el trabajo, otra en valor. Saria me escribía con más frecuencia. Al principio, por costumbre, luego se convirtió en algo más. Me enviaba fotos de conjuntos que había estilizado para clientes de la boutique. No son de diseñador, pero me gustan más, escribió una vez. De hecho, se sienten como míos. No supe qué decir, así que simplemente dije, me alegro. Una noche, me llamó sin avisar. Su voz era más baja de lo habitual. Creo que por fin lo veo. ¿Ver qué? Lo que te costó. Todo. Hubo una pausa, lo suficientemente larga como para que me sintiera sincera. No quería creerlo, dijo, porque si lo hacía, tendría que admitir que mamá me facilitó las cosas, y eso significaba que te las complicaba a ti. Me recosté en la silla, mirando al techo. No necesito que te sientas culpable, dije. Solo no finjas que fue justo. No lo haré. Eso fue todo lo que dijimos durante un rato. Oí el tintineo de las copas en su teléfono, probablemente no vino. A Saria nunca le gustó el alcohol, odiaba su sabor. Siempre me pareció gracioso. Se aclaró la garganta. ¿Vas a casa de vacaciones? No estoy segura. Papá va. Yo también. Dudé. Quizás podríamos ir juntos, añadió. No dije que sí, pero tampoco que no. Ha pasado 1 año desde aquella cena. Sigo en Filadelfia, sigo estudiando, pero ahora todo se siente más tranquilo. Duermo, estudio sin mirar el reloj como si fuera una amenaza. Mis profesores han notado la diferencia, yo también. Saria sigue en Los Ángeles, pero ya no es la misma chica que publicaba cada brunch. Trabaja a tiempo parcial en una boutique que promueve la moda sostenible. Diseña piezas con telas sobrantes y habla más de artesanía que de alta costura. El orgullo en su voz es más bajo, pero real. Mamá trabaja ahora en una tienda Home Goods. Dice que es temporal, pero no pido más. Nuestras llamadas son breves, educadas, hay una distancia que ninguna de las dos sabe cómo cruzar. Papá, en cambio, llama todas las semanas. A veces hablamos de la escuela, a veces no. Cuando viene de visita, trae libros y la compra y escucha,
como si el tiempo ya no fuera un lujo que tuviera que racionar. Una noche, Saria me llamó justo cuando salía de la biblioteca. Pensaba en ir a casa para las vacaciones, dijo, para ver a mamá. No dije nada. ¿Quieres que vayamos juntas?, preguntó. No por ella, solo para hacerlo bien esta vez. Hubo un largo silencio, pero ella no lo llenó. Simplemente esperó. Asentí antes de darme cuenta. De acuerdo, dije, vamos. La Navidad llegó sin grandes sorpresas, solo un vuelo temprano, 2 maletas de mano y un suave golpe en la puerta. Saria y papá entraron primero y yo los seguí. Mamá abrió con un suéter que no reconocí, sencillo, un poco desgastado. Tenía el pelo más canoso que el año pasado. Sonrió levemente, no le llegó del todo. Nos sentamos alrededor de la misma mesa donde todo se rompió. La comida fue sencilla, verduras asadas, un pastel comprado, pavo seco que papá cocinó demasiado. Nadie mencionó el pasado, pero tampoco nadie fingió que no había sucedido. Eso, creo, fue el triunfo. Pasamos los platos. Saria elogió el relleno. Papá preguntó por mis clases. Mamá dijo que aún se estaba acostumbrando al horario de las tiendas. Fue honesto, no cálido, pero honesto. Más tarde esa noche, deshice el equipaje en la habitación de mi infancia. Las paredes parecían más pequeñas. Saqué un sobre blanco sencillo de mi bolso, mi recibo de la matrícula. Lo guardé en el cajón junto a una nota doblada que papá había escrito hacía unos meses. Decía, esto es tuyo, no porque te lo hayas ganado, sino porque finalmente te vi. Lo leí una vez más antes de cerrar el cajón. Durante mucho tiempo, pensé que el amor debía demostrarse, que el silencio significaba fuerza, y la fuerza significaba no necesitar nada. Pero ya no lo creo. Creo en ser visto, y creo que algunas historias no terminan con la sanación. Empiezan con ella.